Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Le estoy haciendo este video porque quiero responder las dudas de la práctica que le había dejado el viernes. Primero que todo, sí le quería decir que, bueno, que nosotros los docentes nos mantenemos en un paro laboral, el cual yo estoy apoyando, pero como es un tema, la verdad, que a mí me gusta, me encanta mucho explicar, y noté mucho interés por parte de ustedes, me han estado escribiendo y he estado respondiendo. eh, a muchos padres de familia, a muchos estudiantes. Obviamente no puedo responderles a todos. Quiero hacer el video para aclararles, para que sacarlos de la duda, para que entonces eh, podamos hacer otras prácticas y así vayan aprendiendo más sobre el tema. Bien, aquí tengo la práctica. Bien, la primera oración en su forma afirmativa. Yo les decía a ustedes que cada vez que vemos he, she, it, al verbo, que es la acción, es lo que hace el sujeto, se le hace un cambio escrito. Se le agrega al final o una S, o una ES, o una IES. Eso en su forma afirmativa, entonces agarramos acá y escribimos. El verbo en este caso es live, vivir. El pronombre es she. Y el complemento entonces es in Tokyo, sería. Comenzamos la fórmula. She live. Miren, no es live, tal cual como está escrito acá. Se agarra el verbo y se le agrega una S al final, live. Y viene en complemento, in Tokyo. En este caso así, Tokyo. Sería de esta manera. She plus live plus in Tokyo. Ahora viene su forma negativa. Recuerden, le había dicho que se utilizaba el do y el dos. Entonces comenzamos la fórmula, sería el pronombre, sería she. Yo les había dicho que se utilizaba do. Como es she, a ese do se le agrega es, o sea, sería dos. ¿Dos qué? Dos not. Ya allí la oración está negativa. Entonces viene el verbo live. Ya aquí al verbo no hay que agregarle ese. Se mantiene igual. ¿Por qué? Porque el cambio ya está aquí. En vez de do, pusimos ¿qué? Dos. Este es otro verbo, un verbo auxiliar. Entonces el verbo se mantiene y entonces agregamos in Tokyo. Tal cual como acá vemos acá en la fórmula. En la primera se pone el pronombre más el verbo y luego el complemento. Esa es su forma afirmativa. En su forma negativa viene el pronombre, ¿no? El do o el dos. Si es I, you, we, they, se usa ¿qué? Do. Si es he, she, it, se usa ¿qué? Dos. El not mantiene el verbo, que es la acción, y el complemento, que es el predicado, todo lo demás. Bien, aquí identificamos primero el pronombre. ¿El pronombre cuál es? We, nosotros. Comenzamos. We. ¿El verbo cuál es? Have, tener. Have. ¿Y el complemento cuál sería? A big garden. Listo. Al verbo no se le hace cambio. ¿Por qué? Porque el pronombre no es ni he, ni she, ni it. Se mantiene igual. Hacemos acá el siguiente. Siguiente, en su forma negativa sería we. Aquí no usamos dos. Usamos do. Do not. ¿Por qué? Porque el pronombre es we. Do not. ¿El verbo cuál es? Tener. Have. Have a big garden. Bien. Recuerden la fórmula.
En negativo, recuerden, pronombre do not, si es I, you, we, they, más el verbo, más el complemento. Si es negativo, sería el pronombre más does, si es he, she, it. En negativo, recuerden, más el verbo, más el complemento. I, you, we, they, do not. He, she, it, does. Siempre. Bien, vamos a hacer la siguiente. ¿Cuál es el pronombre? Sería he. Plus, entonces, ¿cuál es el verbo? El verbo, leer, read. Entonces, ¿cuál es el predicado? The story. Muy bien. Vamos entonces con su forma negativa. Lo mismo que está arriba sería el pronombre he plus dos. ¿Qué? ¿Dos qué? Not. Plus el verbo. Recuerden, solamente no se le agrega más nada al verbo. O sea, no se le agrega ese ni ese ni ese. ¿Se mantiene? The story. Ahí está. Esa es la respuesta a la práctica escrita que habíamos hecho. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, me la hacen en el grupo para que todos los demás padres de familia y los estudiantes puedan leer la respuesta que yo les voy a brindar. Que pasen buenas noches, pues.